Bueno, hoy vamos a trabajar sobre las derivadas, vamos a calcular derivadas sin utilizar el límite, sin utilizar eh, la definición de la derivada, vamos a trabajar con las reglas y la tabla. Las reglas de derivación son 4, hoy vamos a trabajar con 2 para que las vayamos aprendiendo de a poco y después tenemos la tabla también que yo les dije el otro día que la vayan buscando, estaba en la página 30 del cuadernillo del material que ustedes tienen que tener. Si no tienen el cuadernillo impreso, busquen esa página 30 y o la copian o tratan de buscar dónde imprimirlo, ¿sí? Ahí nos va a decir en cada caso cuál es el resultado cuando uno busca una derivada, ¿sí? Así que esa tabla hay que aprender a usarla. Eh, Empezando por las reglas de derivación. Si nosotros tenemos una función, cualquiera que sea, por ejemplo, una función polinómica, como puede ser una x al cubo, una x al cuadrado, o la x con la potencia que sea, o una función un poquito más compleja, como por ejemplo seno de x, coseno de x, raíz de x, o sea, alguna función un poquito más compleja. Si esa función está acompañada por un número, ¿sí? Bueno, entonces ese número, cuando uno deriva esa función, ese número, que es una constante, es un número fijo, no va a estar afectado por la derivada. O sea, ese número lo vamos a separar y vamos a derivar solamente lo que tiene x. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cuadrado, ese 3 lo voy a separar y no lo voy a usar para el cálculo de la derivada. Va a aparecer en el resultado final, obviamente porque no lo podemos sacar, pero ese 3 se mantiene en el resultado y derivamos solamente lo que tiene x. En ese caso que yo les decía, vamos a derivar solamente la x al cuadrado, ¿sí? Entonces, si yo tengo la función que es 3x al cuadrado, este 3 sería esta n, ¿sí? Ese número lo vamos a separar, el 3, y vamos a derivar solamente esta expresión, que es x al cuadrado, ¿sí? Que vendría en lugar de esta f' derivada, ¿sí? Bueno, ¿cómo derivamos esa potenciación, esa x al cuadrado? Si ustedes miran en la tabla que ustedes tienen, hay una parte que está 1, 2, 3 en el cuarto renglón que dice x a la n. Bueno, esa es cualquier potencia. X con cualquier exponente. ¿Cómo vamos a derivar eso? Está en la otra columna donde dice las derivadas y lo que hacemos es poner esa n, bajarla a una multiplicación y volver a poner la x, pero en vez de n menos 1. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando de una x al cuadrado, este 2, este cuadrado que está en el lugar de la n, lo voy a poner acá multiplicando. Yo ya tenía el 3 que lo separé. Y la x, ahora en vez de tener un cuadrado, va a tener 2 menos 1, que me da 1, o sea, exponente 1. Así que la derivada de esta función, si esta es mi función, la derivada de esa función va a ser 6x a la 1, porque el 3 que estaba adelante lo separé, el 2 del exponente lo bajé multiplicando al 3 y le resté 1 al exponente. Entonces me termina quedando 6x a la 1. Esa sería la derivada, f' de x. ¿Se ve? Entonces, siempre que haya un número multiplicando adelante de la derivada, la dejamos aparte y simplemente nos concentramos en la derivada de la función, que es aquello que tiene x. ¿Está bien? Vamos a la segunda regla de derivación, que es cuando una función está formada por varios términos, ¿sí? Una suma o también puede ser una resta, ¿sí? Sumas o restas de distintas funciones. Esto podría ser, por ejemplo, una función polinómica. X al cuadrado más 2x menos 5. Eso es toda una suma y resta de distintas funciones. O sea, se puede separar en suma y resta de distintas funciones.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con la derivada de cada término. Vamos a derivar el primer término, derivamos el segundo término, derivamos el tercer término. O sea, la derivada se puede trabajar por separado en cada parte de una suma, una resta, ¿sí? No así en la multiplicación y la división. Eso es otra regla de derivación, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero si yo tengo sumas y restas en mi función original y lo quiero derivar, voy a derivar cada término por separado, ¿sí? Derivo el primer término, derivo el segundo término y esos resultados me van a quedar sumando o restando dependiendo de cómo eran originalmente. Bueno, esas son las dos reglas que vamos a trabajar ahora. Vamos a hacer algunos ejemplos. Denme un segundito. Bien. Vamos a ir haciendo de a poco tengo estas funciones, ¿sí? Una función, otra y otra. Vamos a ir trabajando una por una, buscando la regla de derivación de las dos que vimos antes, cuál tenemos que usar, y buscando en la tabla el resultado de la derivada. O sea, en esa tabla, si aprendemos a usarla bien, está toda función y al costado en la otra columna su derivada, ¿sí? Como hay infinitas funciones, no es que hay infinitos valores en esa tabla, pero están como agrupados. Por ejemplo, todas las que son potencias se derivan de la misma manera. Después tenemos una que es una raíz, otra función que es el seno, el coseno. O sea, hay varias funciones que están en esa tabla y al costado está su derivada, ¿sí? Entonces, vamos a ir buscando y viendo primero qué regla tenemos que usar y buscando en la tabla la derivada correspondiente a cada ejemplo. Yo tengo acá esta función que es 3x al cuadrado, es la que vimos recién. Entonces, la regla de derivación es que como hay un número adelante, ese número lo voy a mantener, ¿sí? Estoy calculando la derivada. Ese número lo voy a mantener, ya lo voy a poner, ese 3 no se deriva, se deja. Y vamos a derivar ese x al cuadrado. X al cuadrado es una función con una potencia, ¿sí? Es una x a la n. Eso se va a derivar como n por x a la n menos 1, como todas las potencias. Y acá tenemos que hacer lo mismo, acá tenemos que hacer lo mismo, acá tenemos que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, todas las potencias se derivan de la misma manera. Entonces, tengo en el exponente un 2, así que ese 2 lo tengo que poner abajo. Lo voy a multiplicar por x. Como dijimos antes, al 2 le tengo que restar 1, así que me queda con exponente 1. Por lo tanto, la derivada en este caso es 6x. ¿Sí? Tengo 3x cuadrado como función, su derivada es 6x, respetando la regla y la tabla de derivadas inmediatas. ¿Sí? Bien, vamos a la segunda. Tengo la función que es 5x al cubo. Otra vez tengo un 5 acá, que es un número. Ese número, por la regla de derivación que vimos, la primera, ese número lo tengo que dejar separado. Así que yo voy a derivar y voy a dejar ese 5 como parte del resultado en el mismo lugar donde está y voy a trabajar con la x al cubo. Es una potencia igual que esta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con el cubo lo voy a poner acá adelante. Lo bajo y lo multiplico con el 5. Y a la x, que estaba al cubo, le voy a restar 1, así que me queda cuadrado. Nuestra derivada queda entonces 15x al cuadrado. ¿Ven? Es bastante simple si uno sigue las reglas y la tabla. Bien, acá tenemos otra función. En este caso tengo sumas y restas de pequeñas funciones. Por lo tanto, voy a derivar el primer término, voy a derivar el segundo, voy a derivar el tercero. O sea, cada término lo voy a derivar por separado, por la segunda regla que nosotros vimos. En la regla de la suma y la resta nos dice que podemos derivar por separado cada término de la función. Así que en cada término tengo que ver qué parte de la tabla voy a usar. Así que vamos a buscar esta derivada. El primer término, 3x al cuadrado, bueno, lo hicimos recién, ¿sí? Pero la idea es, dejamos el 3, bajamos el 2 y nos queda x con exponente 1. Así que queda 6x. El segundo término es 2x. También tengo un número. Ese número lo voy a dejar separado igual que el 3, igual que el 5, ¿sí? Lo mismo que hicimos antes.
Y la derivada de la x está en la tabla. Si tengo x solo, está en la tabla. No lo van a ver a esta distancia, pero es el segundo renglón. La derivada de la x tiene en el costado su derivada, que es 1. Directamente el número 1. Así que por 1. ¿Sí? La derivada de x es 1. Y el tercer término dice menos 1. Es un número solo. Un término independiente, no tiene x. ¿Sí? Es solamente el número 1. ¿Qué hacemos con las derivadas de los números solos, sueltos? No los números que están multiplicando, como en los casos anteriores. Los números sueltos. La derivada de los números sueltos está en la tabla también. Está en el primer renglón. Y la derivada de un número suelto, así como término, es 0. Así que acá vamos a tener menos 0. ¿Sí? Calculando un poquito más esto que está acá, nos queda 6x más 2 directamente. Esta es la derivada. 6x más 2. ¿Por qué? Menos 0, menos 0 no se pone. ¿Sí? 6x más 2. Último ejemplo que vamos a hacer. Otra vez tengo dos términos. Un término acá. Bueno, anda cuando quiere. Un término acá, otro término acá. ¿Sí? Así que como es una suma, voy a derivar cada término por separado. Tengo coseno. La función coseno está en la tabla. Tienen que buscar acá función coseno. Y del otro lado aparece su derivada, que dice menos seno. Así que si yo busco la derivada de esta función, con el coseno me va a quedar menos seno de x. ¿Sí? Ahí lo derivé. Más la derivada de este término, que es un término de potencia. Así que, ¿qué hago? El 3 lo dejo. El 5 del exponente lo bajo. Y la x, que tenía un exponente 5, le tengo que restar 1. Me queda con exponente 4. Así que nuestra derivada termina siendo menos seno de x más 15x a la cuarta. Y ese es nuestro resultado. Entonces, de a poco tienen que ir viendo qué regla de derivación tienen que usar, ¿sí? Cómo aplicarla. Y dentro de la tabla tienen que buscar el resultado que ustedes están buscando, ¿sí? Dada la función, buscan en la tabla cuál es su derivada, ¿sí? No son muchos, así que lo van a encontrar rápido. Es una tabla bastante pequeña, así que úsenla. Y vamos a ir viendo si les salen los primeros ejercicios. Chau, chau.